y empieza la siguiente actividad. Decimos también que después que se cumplen los plazos establecidos en el cronograma, cualquier actividad realizada posterior carece de validez, ¿cierto? Y esto viene atado con lo siguiente. Debemos de tener en cuenta, mis estimados amigos aquí presentes, que como servidores públicos nosotros nos debemos implícitamente al principio de legalidad, es decir, hacer lo único que la norma nos indica realizar. Si de repente tenemos alguna dificultad, identificamos algún vacío, porque toda norma es susceptible de irse mejorando en el tiempo o existe alguna duda interpretativa, ¿sí? No implementemos lo que siempre nos dicen. Si la norma no te lo prohíbe, lo puedes hacer. Eso no es así. Si la norma no te lo prohíbe, es algo que yo tengo que reparar. Y obviamente tengo que ver si en la normativa me direcciona alguna de las direcciones del Ministerio de Educación a efectos de poder trasladar la consulta o la duda interpretativa o la casuística a efectos de poder obtener, digamos, un criterio que me va a permitir a mí como implementador poder atender el requerimiento del administrado. Pero ¿qué pasa si de repente, muy a pesar de ello, realizamos alguna reasignación que esté fuera del marco normativo o lo realizamos contraviniendo? Va a haber una consecuencia y aquí el afectado va a ser el profesor, que señalamos lo siguiente, que si como consecuencia de una reasignación que se realiza cambiando el nivel de servicio educativo, forma, ciclo, modalidad, esta debe de ser declarada nula y el profesor debe de retornar a su plaza de origen o a una plaza geográficamente equidistante a la plaza que tuvo. ¿Y esto por qué? No nos olvidemos que la etapa regional consta de 2 fases. Quienes participan en la primera y logran adjudicarse una plaza, su plaza que estaría quedando vacante forma parte de la publicación en segunda fase. Entonces, ahí debemos de tener bastante en cuenta, estimados amigos. Es potestad de la UGEL realizar el proceso de reasignación del presente año de manera presencial o no presencial, ¿sí? Lo que se indicó. Es potestad de ustedes establecer si lo hacen de manera presencial o lo hacen de forma virtual. Adicionalmente, para este año también se va a utilizar la plataforma de reasignación para todas las actividades establecidas en el cronograma. Ya lo indicó el especialista Víctor Campos. Bien, pasemos a conocer cuál va a ser el comité que va a estar a cargo de la implementación del proceso de reasignación 2021. Y ahí nosotros nos referimos directamente a la modificatoria aprobada a través de la resolución viceministerial 212-2021-Minedo y puntualmente a la disposición que incorpora la disposición complementaria 12.22. Esta establece claramente que para este proceso de reasignación llevado a cabo en este año 2021, por las causales de interés personal y unidad familiar, el comité que va a llevar a cabo va a ser el que ahorita nosotros tenemos conformado, ¿sí? Eso que quede bien preciso. Para el proceso de reasignación 2021, lo implementa el comité de reasignación que ya están conformadas en cada UGEL y en su defecto en las direcciones regionales si es que gestionan instituciones educativas. Ahora, vamos a compartir también algunas principales funciones. Ya hemos señalado de que es responsabilidad de la Dirección Regional de Educación aprobar el cronograma regional y las UGELes van a tener que hacer suyo ese cronograma. Pero ¿qué pasa si de repente sucede algún imprevisto a nivel de una unidad de gestión educativa local? Que de repente le tenga que invitar a modificar el cronograma o alguna de las actividades. ¿Lo puede hacer? Claro que sí, es una facultad, pero tiene que comunicar a la Dirección Regional de Educación a efecto de poder sustentar cuáles han sido las condiciones para poder proponer un nuevo cronograma o de repente mover alguna de las fechas que ya la Dirección Regional ha aprobado previamente. Entonces, una vez emitida la resolución directoral y solamente para esa UGEL, podrá comenzar a desarrollar su nuevo cronograma con las nuevas fechas que ellos han propuesto, ¿no? También otra de las funciones es solicitar a la oficina de escalafón
los informes escalafonarios de los postulantes para la reasignación en la etapa de corte regional, siempre que el postulante pertenezca a la misma DRE y UGEL, y es por ello la invitación a los especialistas o técnicos de escalafón de las regiones que están siendo convocadas el día de hoy. Otra de las funciones es verificar si los postulantes cumplen con los requisitos establecidos en la ley de reforma, el reglamento y la presente norma técnica. ¿Qué pasa si de repente el postulante no cumple alguno de los requisitos? Tiene que ser declarado no apto, y eso forma parte de una publicación en un cuadro de postulantes declarados no aptos. También tiene como función publicar la lista de postulantes con los resultados de la calificación de expedientes. Recepcionar y absolver reclamo de los profesores dentro del plazo establecido en el cronograma, esto es, ejerciendo el derecho de contradicción que tiene todo administrado frente a una decisión que de repente pues establezca o crea que le es lesivo, ¿no? Entonces, postulante ve que de repente no le están dando la calificación correcta de acuerdo a la escala magisterial que tiene o al tiempo de servicio que tiene de repente en zona de frontera, en zona BRAE o una zona rural, entonces va a tener que presentar su reclamo. ¿Qué es lo que le toca al comité? Absolver el reclamo, ¿sí? Posteriormente a ello, deberá de elaborar y publicar el cuadro de méritos final. Y ese cuadro de méritos va a servir para comenzar a desarrollar ya al interno la adjudicación en las dos etapas, tanto regional como interregional. Y ahí se va a llevar a cabo la adjudicación en acto público y respecto de las plazas que han sido previamente prepublicadas y validadas y en estricto orden de mérito. También está como una de sus funciones archivar las grabaciones de las sesiones si es que el comité decidiera haber implementado el proceso de reasignación a través de un medio virtual, porque si no es así y es de manera presencial, obviamente vamos a tener que recurrir a nuestro libro de actas. Bien, como tercer paso, vamos a conocer el proceso de reasignación, ¿cierto? Y nosotros aquí estamos viendo que este se desarrolla entre los meses de octubre y noviembre. Pero ¿qué pasa hacia septiembre? En septiembre se implementan los actos preparatorios y allí nosotros tenemos que se realiza un corte para poder determinar las plazas que eventualmente van a formar parte del proceso de reasignación, ¿cierto? Y nosotros hacemos un corte hacia la segunda semana de septiembre. La tercera se realiza la prepublicación. La cuarta, posterior a la validación, se realiza la publicación final. Y el primer día hábil de octubre es la instalación del comité de reasignación. Y de allí hacia adelante, en las 3 primeras semanas de octubre, el comité ya instalado empieza a recepcionar expedientes, a verificar la lista de aptos y no aptos, y me estoy haciendo referencia a las funciones que acabamos de compartir con ustedes, establece un cuadro de méritos preliminar en función a la obtención de los puntajes previa a la aplicación de la ficha de evaluación, recepcionará reclamos, los absolverá y emitirá un cronograma, un cuadro de méritos final, y hasta ahí llegamos hacia la tercera semana de octubre. De ahí empezamos la cuarta semana con la primera fase de la etapa regional, y ahí hay actividades que van desde la publicación, la adjudicación, emisión de informe y resolución directoral de reasignación. De ahí pasamos a la segunda fase, hacia la segunda semana de noviembre. ¿Quiénes participan allí? Tenemos desde el aspecto de las plazas, aquellas que hayan sido declaradas desiertas de la primera fase de la etapa regional. Y desde el aspecto del postulante participan aquellos que han quedado pendientes, ¿sí? Aquellos que, estando en una posición expectante, decidieron no adjudicarse y pasan a la segunda fase, o que no estuvieron presentes y también pasan para la segunda fase de la etapa regional. Culminada la etapa regional, pasamos a la etapa interregional. Esta es de un solo acto, ¿sí? Y esta se realiza en la cuarta semana.
¿Quiénes participan? Participan postulantes, profesores, maestros, maestras, de otras jurisdicciones, de otras regiones. En la etapa regional participan docentes de mi UGEL y de otras UGEL de mi región. En la etapa interregional son profesores de otras regiones. Entonces ahí también tenemos publicación de cuadro de méritos, publicación de plazas, y sobre las plazas, ¿cuáles son las que se van a publicar? Todas las desiertas de la etapa regional, todas, ¿sí? Ahí no separamos el 10%, van todas en la publicación. Adicionalmente, se van a publicar aquellas plazas que se van a generar en el desarrollo de la etapa regional. ¿Cómo cuáles? Puede ser que un profesor haya cumplido 65 años en la primera semana, segunda o tercera o cuarta de octubre y ya pasó al retiro de la carrera. Esa plaza es publicada también para la etapa interregional. ¿Sí? Puede ser que un profesor haya renunciado, haya sido destituido o haya fallecido. Entonces, todas las causales de retiro de la carrera que se hayan generado, todas esas plazas que se hayan generado en el desarrollo de todo el mes de desde la segunda, tercera semana de septiembre hacia adelante y hasta la tercera semana de noviembre van a ser publicadas para la adjudicación en la etapa interregional. Pasemos a conocer lo referente al ámbito de aplicación, y ahí nosotros tenemos qué instancias de gestión educativa están participando, en algunos casos asignándole responsabilidades, desde el Ministerio de Educación, Dirección Regional, UGEL, instituciones educativas. Y cuando hacemos referencia a la Dirección Regional de Educación, también hacemos alusión a las gerencias regionales de educación. Instituciones educativas de gestión privada por convenio, instituciones educativas de educación básica y técnico-productiva, y también los colegios militares. Esto es con respecto a las instancias de gestión educativa descentralizada. Ahora bien, desde la mirada del postulante, cargos y áreas de desempeño, tenemos que en el área de desempeño de gestión pedagógica están participando quienes tengan el cargo de profesor, profesor coordinador de PRONOI, profesor coordinador de ONDEC y ODEC, profesor de aula e innovación pedagógica, profesor de educación física y personal jerárquico de instituciones educativas públicas, obviamente en condición de nombrados. Y cuando hacemos alusión al área de desempeño laboral de gestión institucional, allí participan los cargos directivos, director y subdirector de institución educativa y especialistas en educación de las UGEL y DRE, siempre que se encuentren en su segundo periodo de designación o su ratificación. Bien, cuando nosotros hablamos de la postulación y requisitos, debemos de tener en cuenta que con la modificatoria, la resolución viceministerial 212, se han incorporado mejoras a la RBM 245. Y una de ellas vamos a referenciarla en este momento, ¿no? El docente podrá postular a más de una UGEL de destino. Es decir, yo soy profesor nombrado y deseo reasignarme, puedo postular a más de una UGEL, ¿sí? Puedo presentar mi expediente. ¿En dónde deberá de indicar la causal y etapa a la que postula? La postulación deberá ser registrada en la plataforma virtual de reasignación. Ahora bien, para el caso de los profesores del área de gestión institucional, como ya se ha indicado, adicionalmente los requisitos de acuerdo a la causal en la cual están participando, el profesor designado debe de acreditar tener la condición de ratificado. Y si nosotros nos estamos presentando por la causal de interés personal, ¿sí? Debemos de tener en cuenta lo siguiente. Nos piden como requisito mínimo tener 3 años de nombrado y 2 años de servicios oficiales efectivos, sean continuos o acumulativos, en el lugar del último cargo en el cual me encuentro al momento de mi postulación. Como segundo requisito, haber aprobado la última evaluación de desempeño docente, y sobre este señalamos que el mismo está suspendido, ello en aplicación de la 8ª disposición complementaria transitoria del reglamento de la ley de reforma magisterial. Igual debemos de referenciarlo, pero con la anotación que está
suspendido. También es un requisito el informe escalafonario para reasignación con una antigüedad no mayor de 30 días calendarios a la fecha de ingreso del expediente para reasignación. Y aquí debemos de tener en cuenta, habíamos señalado que si me estoy presentando en mi UGEL o en mi región, es responsabilidad, en este caso, de la oficina de escalafón el proporcionar, ¿sí? Si yo me presento a una región distinta, sí es mi obligación como postulante acompañar el informe escalafonario, y el cual debe tener una antigüedad no mayor de 30 días. Adicionalmente, debe de acompañar, ojo, no es un requisito, pero debe de acompañar el anexo 2 de la norma técnica, obviamente en donde yo estoy declarando no estar o no tener alguno de los impedimentos. ¿Qué pasa si de repente no lo presento en mi expediente? No me van a declarar no apto porque no es un requisito, pero en el momento de la adjudicación yo debo de presentarlo. Cuando nos referimos a los requisitos por unidad familiar, el profesor que invoca la unidad familiar debe de acreditar también los requisitos de interés personal, es decir, los 3 años de nombrado y 2 de permanencia, tema de la evaluación de desempeño que está suspendido, y el informe escalafonario, ¿sí? Presentarlo si se está presentando en la etapa interregional. Pero adicionalmente, como me presento por unidad familiar, debo de acreditar lo siguiente: documento que acredite la relación de parentesco, acta de matrimonio si yo estoy indicando de que mi reasignación es porque quiero estar cerca a mi esposa o a mi esposo, ¿sí? Y si es convivencia, la resolución judicial que la reconoce o la escritura pública. Declaración jurada donde se consigna el número del DNI de los hijos menores de edad o copia simple de su DNI, cualquiera de los dos. Ahora bien, si yo estoy invocando unidad familiar y tengo hijos mayores de edad, ¿no?, con discapacidad, o tengo padres mayores de 60 años, o siendo menores de 60, pero que tengan de manera concurrente alguna discapacidad, ¿sí? En ambos casos, debo de acompañar una declaración jurada donde se consigne el número del DNI de mis hijos y de mis padres, o de mis padres, ¿no? O en su defecto, si tengo yo la partida de nacimiento o el acta de nacimiento en copia simple, si es de mis hijos mayores de edad con discapacidad, presentaré la partida o acta de nacimiento de mis hijos. Pero si es por mis padres mayores de 60 o siendo menores de 60 tengan discapacidad, la partida de nacimiento o acta de nacimiento tiene que ser la del profesor, porque ahí se tiene que acreditar el entroncamiento con los padres por los cuales se está solicitando la reasignación. Y adicionalmente, copia siempre del certificado o de la resolución de discapacidad emitida por la CONADIS. Adicionalmente, constancia domiciliaria o declaración jurada del familiar directo que reside en la jurisdicción o la entidad de destino en donde se solicita la reasignación. ¿Esto qué significa? Citamos un ejemplo. Profesor nombrado en la UGEL de Virú, en la región La Libertad, desea reasignarse a la UGEL 2, que es de La Esperanza. Entonces, si yo indico que es por mis hijos que viven en la jurisdicción del distrito de La Esperanza, pues yo tengo que presentar la constancia domiciliaria o la declaración jurada que mis hijos viven en la jurisdicción del distrito de La Esperanza, es decir, de la jurisdicción a donde yo deseo reasignarme. Adicionalmente, es una declaración jurada ya del postulante, es decir, en mi condición de profesor, siguiendo el mismo ejemplo, que yo vivo en la jurisdicción del distrito de La Esperanza. Al igual que en la reasignación por interés personal, debo de acompañar en expediente el anexo 2 de la norma técnica, pero si no lo presento, lo puedo adjuntar en el momento de la adjudicación. Pasemos a conocer las etapas, y ya lo hemos señalado cuando hemos visto el desarrollo del procedimiento, que son 2 etapas, regional e interregional. Y para la etapa regional se van a realizar
sobre las plazas orgánicas vacantes generadas hasta la segunda semana del mes de septiembre. Ya lo habíamos dicho, son los actos preparatorios previos al inicio del proceso, las cuales van a ser publicadas previamente y validadas por la instancia de gestión educativa descentralizada, en este caso la UGEL o la Dirección Regional de Educación, si esta última gestionara instituciones educativas. ¿Y dónde vamos a encontrar esa prepublicación? Pues en la siguiente página web, www.minedu.gov.p/reforma-magisterial/reasignación.php. Ahora bien, ¿qué debemos de tener presente ya en el desarrollo de las etapas? Que tanto para la etapa regional como para la interregional tenemos aspectos de corte general que impactan en ambas. Y ahí nos referimos a la inscripción de postulantes. No es que exista una inscripción para etapa regional y otra inscripción para etapa interregional. No, es una sola. Por eso decimos que son actividades de corte general. Y ahí es la inscripción del postulante, la verificación del cumplimiento de requisitos, evaluación de expedientes, publicación de resultados preliminares, presentación de reclamos, absolución de reclamos y publicación final de resultados. Y estas actividades obviamente participan tanto el postulante, presentando su postulación y presentando el reclamo de ser correspondiente, y participa el comité verificando el cumplimiento, evaluando expedientes, publicando preliminarmente, absolviendo reclamos y realizando la publicación final de resultados. Pasando ya a desarrollar la etapa regional, vemos que esta consta de dos fases. La primera fase, ya hemos visto en el cronograma, se realiza en la cuarta semana del mes de octubre. Se realiza la primera fase. ¿Y ahí qué actividades se van a desarrollar? Publicación del cuadro de méritos. La adjudicación tiene que ser en estricto orden. ¿Qué pasa si de repente empatan en puntaje? Más adelante vamos a ver cuáles van a ser los criterios para poder desempatar cuando existe igualdad de puntaje. Emisión de resoluciones y la emisión del informe del comité. Algo para tener en cuenta, son parte de la adjudicación las plazas publicadas en la página de la Ley de Reforma Magisterial, es decir, la publicación final, tener bastante en cuenta, ¿sí? Para esta primera fase, estas plazas que han sido previamente identificadas, prepublicadas y validadas por cada UGEL, esas son las que van a formar parte de la primera fase. Cuando nosotros hacemos alusión a la segunda fase de la etapa regional, y esta se implementa en la segunda semana del mes de noviembre, ¿qué actividades se van a desarrollar? Publicación de plazas, publicación de cuadro de méritos, adjudicación, emisión de resoluciones y el correspondiente informe del comité. Ahora, sobre esta segunda fase debemos de tener en cuenta que se adjudican las plazas que han quedado desiertas de la primera fase, ¿cierto? Y además aquellas generadas por el desplazamiento de profesores en la primera fase. Solo aquellas generadas por el desplazamiento en la primera fase. Entonces, todas esas van a formar parte de las plazas que potencialmente pueden ser optadas por profesores que están en la segunda fase de la etapa regional. Cuando hacemos alusión a la etapa interregional, hemos indicado que es una fase única. ¿Qué actividades se van a desarrollar? Publicación de plazas, publicación de cuadro de méritos, adjudicación, informe de comité y emisión de resoluciones. Se publican las siguientes plazas y ahí debemos de tener en cuenta algo, ¿cierto? Son dos segmentos de plazas. La primera, plazas vacantes declaradas desiertas en la etapa regional. Habíamos visto que la etapa regional consta de dos fases. Terminada la segunda fase, ahí hacemos un corte. Todas las declaradas desiertas, todas pasan a ser, digamos, publicadas y potencialmente elegibles para la etapa interregional. Y además, se tiene que identificar plazas orgánicas vacantes generadas en el periodo de ejecución de la reasignación en la etapa regional. Habíamos indicado que pueden ser profesores que hayan cumplido 65 años, hayan renunciado a la carrera, hayan fallecido o hayan sido destituidos. Entonces, todas esas plazas orgánicas
también van en un segundo segmento, en un segundo bloque. Entonces tenemos plazas desiertas al término de la segunda fase de la etapa regional y las otras plazas generadas por retiro de la carrera pública magisterial. ¿Qué le toca al comité? El comité de reasignación debe de informar a los postulantes que solo corresponde la adjudicación del 10%. Ojo, estimados implementadores, solo se permite la adjudicación del 10%, mas no vayan a publicar el 10% de plazas, como en algunos casos dicen, señores especialistas, mire, terminó mi etapa regional y me han quedado 20 plazas vacantes del nivel inicial. La norma dice que solamente debo adjudicar el 10%, con lo cual son 2 plazas. Dígame usted, ¿cómo puedo identificar esas 2 plazas que debo de publicar? No, se publican todas y solamente se permite 2 adjudicaciones hasta completar la cuota del 10% de plazas de las que han sido declaradas desiertas de la etapa regional. Y obviamente eso se adjudica por nivel ciclo, dependiendo de la modalidad según corresponda. Y adicionalmente se adjudican de tener postulantes todas las plazas generadas por retiro de la carrera pública magisterial que se han, digamos, generado, valga la redundancia, en el desarrollo de la etapa regional, ¿no? Si se ha generado una plaza, esa se adjudicará. Si se han generado 4 plazas, las 4 serán publicadas y eventualmente, de haber postulantes, las 4 pueden ser adjudicadas. Criterios de evaluación. Tenemos la evaluación de desempeño, que ya hemos señalado, esa está suspendida por efectos de la 8ª disposición complementaria transitoria del reglamento. Tenemos otro criterio de evaluación que es la escala magisterial, y ahí se ha incorporado una modificatoria, ¿sí? Teniendo en cuenta el siguiente puntaje por cada escala: 25 puntos para la 8ª, 22 puntos para la 7ª, 20 puntos para la 6ª, 18 puntos para la 5ª, 16 para la 4ª, 14 para la 3ª, 12 para la 2ª y finalmente 10 puntos para la primera escala magisterial. ¿Y de dónde yo obtengo esa información? Pues lo obtengo del informe escalafonario. Adicionalmente, el tiempo de servicios oficiales es 1 punto por cada año en la carrera pública magisterial. Y aquí viene ya la modificatoria, como se había indicado a través de la resolución viceministerial 212, donde estamos generando, digamos, mejores condiciones para nuestros postulantes. Indicamos igual que el puntaje es hasta 40 puntos como máximo. Por zona rural 1, por cada mes laborado, ahora le va a corresponder 0.3. Por zona rural 2, por cada mes laborado 0.2. Por zona rural 3, por cada mes laborado 0.1. Por zona de frontera, por cada mes laborado 0.2. Y finalmente por zona Brain, por cada mes laborado 0.3. Estos criterios no son excluyentes. Al contrario, pueden ser concurrentes. Puede ser que esté en zona Brain y sea rural 1, con lo cual le correspondería por cada mes 0.3 y 0.3, 0.6 por cada mes, porque obviamente es concurrente. Laboró en zona Brain y también es rural 1, ¿no? Ahora, precisamos que el puntaje se otorga por cada mes de labor efectiva de acuerdo al área de desempeño del profesor postulante. El reconocimiento del puntaje se acredita con los padrones que aprueban anualmente el Minedu desde el año 2014. Ojo, estimados implementadores, ya no es requisito exigirle al profesor que para que él pueda ser beneficiario de la asignación de este puntaje, tenga que estar laborando en este año en alguna de las instituciones educativas de estas 3 características. No. El profesor puede estar en ese momento en zona urbana, pero en algún momento pudo haber estado laborando en zona rural. Entonces, obviamente, tenemos que verificar el informe escalafonario y complementariamente con los padrones aprobados y publicados desde el año 2014. Con respecto al procedimiento, nosotros hemos identificado 4 aspectos, teniendo en cuenta el orden de prelación. Ya hemos dicho que la adjudicación es estricto orden de méritos, pero si hubiera paridad en el puntaje, tenemos que desempatar. Y obviamente será llamado primero quien tenga la más alta escala. Si hay paridad en la escala magisterial, quien tenga mayor tiempo de labor efectiva en zona rural, frontera y Brain. Si sigue habiendo paridad ahí, tiempo de servicios oficiales en la carrera,
De persistir paridad en este tercer criterio, ya nos iríamos a verificar la fecha de expedición del título pedagógico o de licenciado, y obviamente se adjudicaría el más antiguo. Y cuando nosotros nos referimos a la actividad de publicación de resultados preliminares, pues hacemos alusión a que debe de existir cuadro de postulantes, tanto aptos como no aptos, de acuerdo al área de desempeño laboral y causal. Cuadro de méritos por nivel educativo, área curricular, por especialidad y por causal de reasignación. Y la publicación tiene que realizarse en los medios de comunicación masiva. Si hay página web, página web. Si hay Facebook, también puede ser utilizado. Cuando hacemos alusión a la presentación y absolución de reclamos, y obviamente esa es una actividad que le corresponde al profesor postulante, y señalamos que el profesor que no se encuentra de acuerdo con la verificación de los requisitos, obviamente que ha presentado en el momento de su postulación, o en su defecto en la calificación que le ha asignado y su ubicación en el cuadro de méritos preliminar, puede formular un reclamo, ¿sí? Se presenta a través de la mesa de partes virtual o física de la UGEL, según haya establecido el comité, el desarrollo de todo el procedimiento de reasignación docente. Con la absolución por parte del comité, se indica que esta es definitiva y se da por agotada la etapa de reclamación. Cuando nosotros hacemos alusión a la publicación de resultados finales, obviamente allí se tiene que elaborar los cuadros de méritos finales con los resultados por área de desempeño laboral, cargo, modalidad, forma, nivel ciclo educativo y área o campo de conocimiento en caso corresponda, efecto de poder ir separando. Y básicamente esto para es el área del nivel secundaria, ¿no? O EVA ciclo avanzado. Dichos cuadros deben de ser por causal de reasignación. Cuadros para interés personal y cuadros para unidad familiar. Cuando hacemos alusión... Doctor Andrés, mil disculpas, voy a hacer un pequeño paréntesis para hacer un Eduardo, comentario de que estamos con la sala llena, tenemos la sala ya sin la posibilidad de permitir el ingreso a nuevos servidores que quieren sumarse. Sin embargo, estamos retransmitiendo esta videoconferencia a través de YouTube en el canal de EduTalentos. Además, en el chat de Zoom estamos colocando la forma de cómo pueden acceder para que puedan sumarse también a la transmisión en vivo a través de la otra plataforma, YouTube, porque la expectativa es bastante grande. Recordarles también a los que están en Zoom o a los que están en YouTube que es importante registrarse, y para eso se está colocando de manera recurrente en el chat de estas dos plataformas el enlace para que puedan marcar su asistencia. Continuamos, doctor Andrés. Magnífico, Eduardo, muchas gracias. Bien, cuando nosotros aludimos a la adjudicación de plazas, obviamente esto es una función netamente como responsabilidad por parte del comité, ¿cierto? Y ahí hemos dicho de que el comité puede realizar el procedimiento de manera presencial o virtual, ¿no? En el caso si fuera presencial, tendría que señalar el lugar, el día y la hora. Si fuera virtual, tendría que publicar adicionalmente el medio por el cual se va a llevar a cabo. En este caso, un link a través, ya sea de la plataforma Zoom, Meet, Microsoft Teams, ¿no? La que tenga, digamos, más a la mano y que sea de repente de uso de la mayoría, ¿no? Por la cual se adjudicarán las plazas de manera virtual, debiendo precisar la forma como se va a realizar. Entonces, puntualmente, cuando nos referimos a la adjudicación, esta se realiza en acto público y es en estricto orden de méritos y se realiza de forma alternada, empezando por unidad familiar, ¿no? Y se dispone por cada causal una cuota, 60% para unidad familiar y 40% para interés personal. Y allí nosotros hacemos la siguiente precisión. Se hace el llamado a quien se encuentre en primer orden del cuadro de méritos de unidad familiar. ¿Qué pasa si no está presente? ¿Debo de pasar a interés personal? Pues la respuesta es que no, tendría que llamar a quien se encuentre en segundo lugar de unidad familiar para poder lograr la primera adjudicación, ¿sí? Porque yo adjudico de manera alternada, ¿sí? No efectúo el llamado.
¿no? La adjudicación es de manera alternada. Entonces tengo que lograr adjudicar primero a un postulante de unidad familiar para poder adjudicar en segundo lugar a el postulante que se encuentre en interés personal. Ahora bien, ¿qué corresponde en este caso al docente? Ya hemos indicado de que postula a la etapa. Ojo, no postula a la fase. Debemos de tener en cuenta, estimados implementadores, la postulación es a la etapa. Y aquí nosotros señalamos que en caso de ausencia, puede acreditar a un representante mediante carta poder. Caso contrario, pierde el derecho a reasignarse sin posibilidad de reclamo posterior. Y esto nosotros lo referenciamos en la etapa regional en la segunda fase, porque obviamente ya no hay una tercera fase en la cual yo voy a pasarlo automáticamente. Ni siquiera la posibilidad de poder pasar de etapa regional a interregional. Y cuando nos referimos a la etapa interregional, es etapa única. Entonces, no hay forma de pasar a una segunda, ¿no? Entonces, si ya no estuvieron allí, perdieron el derecho a ser reasignados. Asimismo, también dejamos señalado que el profesor que durante la primera fase de la etapa regional, ojo, solo para la primera fase de la etapa regional, no fuere adjudicado, ya sea porque no estuvo presente o estando presente indicó su abstención a ser adjudicado, en ambos casos deberá de ser considerado para la segunda fase de dicha etapa, manteniendo su orden de méritos, y se tiene que dejar constancia en el libro de actas si es presencial. Obviamente quedará registrado en la grabación si el desarrollo se realiza de manera virtual. ¿Puede renunciar o desistir al proceso? Claro que sí, es su derecho realizarlo, pero tiene que ser hasta antes de la adjudicación. Posterior a la adjudicación ya no es atendible la renuncia o el desistimiento. Bien, con respecto a las resoluciones de reasignación, algunas precisiones. Señalamos que la resolución directoral de reasignación por cualquiera de las causales tiene que ser registrada en el sistema Nexus de manera obligatoria y de forma oportuna, debiendo detallarse las características de la plaza de origen y plaza de destino, además de indicar la etapa causal y vigencia de la reasignación. Estos son datos que tiene que contener la resolución directoral, ya sea de UGEL, resolución directoral regional o gerencial regional si fuera de Gerencia Regional de Educación. Y sobre lo último, que hacemos alusión a la vigencia de la reasignación, señalamos que para los profesores que se encuentren en el área de desempeño de gestión pedagógica, la vigencia es a partir del 1 de marzo del 2022. Vigencia de la reasignación. Cuando deben de tomar posesión de cargo es al término de su periodo vacacional. ¿Sí? Para los profesores del área de desempeño de gestión institucional, esta tendrá vigencia a partir del 1 de enero del siguiente año, en este caso del 2022. La DRE de UGEL de destino debe de emitir la resolución de reasignación y notificar al docente reasignado y adicionalmente a la UGEL de origen. Es una obligación y tiene que realizarse. Ahora bien, la notificación se realizará conforme a lo establecido en el artículo 20 del TUO de la 27444 y obviamente ahí le da, digamos, varios escenarios de poder ser ejecutada esta notificación. Y cuando hacemos alusión a la comunicación entre UGEL, decimos que una vez que se realiza la adjudicación de plazas, de forma inmediata, la UGEL de destino, es decir, a donde el profesor se está yendo reasignado bajo responsabilidad, comunicará de manera virtual a la UGEL de origen la reasignación del docente. ¿Con qué? Con la finalidad de que dicha UGEL libere, ¿sí?, esa plaza para la publicación en la siguiente fase. Si fuera primera fase, va a pasar a la segunda fase, o en su defecto, pase para la siguiente etapa, ¿no? De etapa regional a etapa interregional. También las plazas serán visualizadas en el aplicativo de reasignación. Pasemos a compartir las prohibiciones para el proceso de reasignación. Quienes no podrían presentarse o presentándose y evidencian alguna de estas prohibiciones van a tener que ser declarados no aptos. Y señalamos que son los que se encuentran con una medida preventiva, la separación preventiva o retiro, quienes están inhabilitados administrativa y o judicialmente,
quienes tienen registrados antecedentes penales o judiciales al momento de su postulación, quienes tengan sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, quienes se encuentran cumpliendo sanción administrativa de suspensión o cese temporal en el cargo, el haber sido sancionado con amonestación escrita o suspensión en el cargo hasta por 30 días, por faltas graves o no graves, y que no hayan superado como mínimo un año desde que han cumplido la sanción, porque si superaron el año, bien pueden participar, ¿no? Bien pueden participar de este proceso. Y tiene que computarse el año hasta la inscripción del procedimiento de reasignación o, en su defecto, si fuera permuta, suscripción del acuerdo de permuta. Ahora bien, ¿qué tal si de repente fue sancionado con un cese temporal de 31 días hasta 12 meses? ¿Pueden participar? Claro que sí pueden participar, pero siempre y cuando haya transcurrido 2 años. Si aún todavía no ha transcurrido los 2 años, tiene que ser observado y declarado no apto. Profesores que hayan suscrito compromisos específicos de no reasignación dentro de programas especiales del Minedu o el gobierno regional, y quienes se encuentran en uso de licencias sin goce de remuneraciones durante el procedimiento. Hasta ahí, todas estas prohibiciones son recogidas de la resolución viceministerial 245-2019-Minedu. Ahora bien, esta última prohibición ha sido recogida del reglamento de la ley de reforma y señala lo siguiente, que también están impedidos de pedir reasignación los profesores comprendidos en procesos administrativos disciplinarios, quienes estén cumpliendo sanción administrativa en uso de licencia, y los que estén en el proceso de racionalización, que han sido declarados excedentes, así como los que hayan suscrito compromisos específicos de no reasignación dentro de programas especiales del Minedu, ¿no? O gobiernos regionales. Esto puntualmente recogido del artículo 165 del reglamento de la ley de reforma magisterial. Principales disposiciones. Hemos indicado que el proceso de reasignación por las causales de interés personal y unidad familiar respecto de las plazas vacantes en colegios militares estarán a cargo del Comité de Reasignación de la UGEL en donde se encuentre ubicado la institución educativa militar o el colegio militar, para lo cual el profesor adicionalmente deberá de adjuntar la propuesta correspondiente en caso corresponda. El profesor en ejercicio de un destaque o encargatura en un cargo de mayor responsabilidad puede participar en el proceso de reasignación o permuta en condición de titular de su plaza. Pero ya no tenemos la prohibición que tiene que realizar labor efectiva al año siguiente. Con lo cual, ya con la vigencia de su reasignación, el profesor bien puede asumir por encargatura en un cargo de mayor responsabilidad, ¿no? Con la redacción anterior sí tenía esa extensión que señalaba de que tenía que realizar labor efectiva por un año. Ahora ya no, ¿sí? Bien puede participar del proceso de encargatura y ser encargado. En el caso de el nivel secundaria de la modalidad de educación básica regular o el ciclo avanzado de educación básica alternativa, el profesor que tenga, en este caso, que acredite más de un título pedagógico en las áreas curriculares o campo de conocimiento, podrá solicitar su reasignación al área curricular o campo de conocimiento del respectivo nivel y modalidad educativa. Obviamente, solamente en EBR secundaria y EVA ciclo avanzado pueden el profesor poder reasignarse a otra área curricular. Ojo, otra área curricular, pero no está cambiando de nivel educativo o de ciclo educativo. Se sigue manteniendo en el mismo nivel o en el mismo ciclo. Solamente está moviéndose de un área curricular a otra o de un campo de conocimiento a otro, siempre y cuando acredite tener el título pedagógico o de licenciado en educación. De declararse la nulidad de la reasignación del profesor, este retorna a la plaza de origen o una plaza geográficamente equidistante de la misma. Ya lo habíamos tocado inicialmente, en el sentido de decir cuál es la consecuencia, ¿no? Por eso, estimados implementadores, revisen bien, verifiquen las prohibiciones, ¿no? Y si el profesor está impedido en algunas prohibiciones, es mejor decirle, profesor, usted tiene una prohibición, no puede presentarse. Le podrá decir, pero soy el último, nadie va a reclamar.
La responsabilidad, obviamente, está en ustedes, ¿no? Esa resolución es declarada nula porque obviamente eso se está viendo en el sistema. Todo eso está interconectado, ¿no? Entonces hay que tener bastante presente esa disposición. Para ser reasignado a una institución educativa de educación intercultural bilingüe, EIB, en cualquiera de sus formas de atención, y siempre y cuando la plaza también haya sido identificada como tal que requiere la certificación, el profesor debe de figurar en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú, así como también acreditar poseer el nivel de dominio mínimo exigido para la correspondiente lengua originaria. Puede ser que el profesor esté en el registro, pero no tenga el nivel de dominio que requiere la lengua originaria. Entonces no puede ser adjudicado. Ojo, estamos hablando de dos condiciones concurrentes. Estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes y adicionalmente tener el nivel de dominio. Bien, vamos a compartir con ustedes el directorio para la asistencia técnica respecto del soporte normativo y señalamos que para las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Amazonas y Cajamarca va a estar a cargo de la especialista Laura Spur. Para las regiones de La Libertad, Tumbes, Ucayali, Puno, Ancash y Apurímac, a cargo del especialista Rubén Miraya. Para las regiones de Lima Provincia, Tacna, Ica, Moquegua, Lambayeque, la especialista Melissa Lozada. Para las regiones de Loreto, Piura, Cusco, Huánuco y Callao, para el especialista Alejandro Montero. Y para las regiones de Arequipa, San Martín, Junín, Madre de Dios y adicionalmente Lima Metropolitana va a estar a cargo el especialista Mauricio Guamán. Todos ellos compartimos sus teléfonos de contacto y sus respectivos correos electrónicos, debiendo tener en cuenta, estimados implementadores, que en este contexto igual estamos laborando como si estuviéramos realizándolo de manera presencial en horario de oficina. Bien, conmigo ha sido hasta esta parte, todo el desarrollo de la parte normativa, estimado Eduardo. Gracias por habernos acompañado y obviamente continúa con el siguiente bloque. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Ha sido importante conocer todo el componente normativo de la gestión de este procedimiento, que es un derecho para los docentes. Hablamos de reasignación por motivación personal, unidad familiar. Ya está con nosotros Víctor. Víctor, antes de iniciar con tu exposición, entiendo que vas a presentar información en un PPT, pero además vas a hacer una exploración en la plataforma para que conozcan cuáles son estas novedades. Recordarle a los participantes que, por favor, en ambas plataformas, en el Zoom y en YouTube, donde estamos transmitiendo en directo, puedan registrar su participación en el enlace que estamos colocando en el chat de ambas plataformas, gracias al equipo de Infocap. Víctor, buenas tardes. Me tocará anunciarte cuando tengas 5 minutos para finalizar. Iniciamos. Muchas gracias, Eduardo. Voy a compartir mi pantalla un momento, por favor. Ok. ¿Me confirma, por favor, si puede ver mi pantalla? Víctor, sí, la vemos de repente. Si la pones en presentación, nos ayudaría a visualizar mejor. Ahora sí, Eduardo, por favor, Perfecto. confírmame. Perfecto. Ya, empezamos. perfecto. Efectivamente, como comentó Eduardo, vamos a tener dos partes en esta presentación. La primera es una pequeña introducción enfocada en estos sliders sobre el tema de aplicativos, las bondades, la estructura y las reglas de negocio. Y asimismo, la segunda parte se va a enfocar en una muestra en tiempo real sobre las interacciones de dicho aplicativo. El aplicativo de asignación docente es un aplicativo web que ya hemos trabajado el año pasado y esta nueva versión viene con nuevas mejoras
y nuevas funcionalidades que se van a mostrar más adelante. El aplicativo web está enfocado para la comisión de reasignación. Es el activo más importante, son los actores que van a llevar a cabo todo este proceso, y con esta herramienta queremos agilizar, simplificar, obtener la información oportuna para este proceso, y asimismo mencionar que esta herramienta se puede utilizar en cualquier momento, en cualquier lugar, de acuerdo al plan de trabajo de la Comisión de Reasignación. ¿Qué se puede obtener con el aplicativo de asignación docente? Una base de datos centralizada, una base de datos única, alojados en la infraestructura de DITEN, que podemos obtener indicadores. Es decir, por ejemplo, ¿cuántos postulantes se han registrado? ¿Cuántos postulantes se han realizado en la etapa de evaluación? ¿Cuántos han adjudicado en la etapa regional? ¿Cuántos se han adjudicado en la etapa única? En la etapa primera fase, en la segunda fase, y así. En este caso, la siguiente obtención y aplicativo que se obtiene también son los datos del docente. En sí, obtener los datos como el número de celular y cuenta de correos para brindarle encuesta de satisfacción. La idea es tener retroalimentación, mejorar en este proceso de asignación y también a través del aplicativo. Facilitar la puntuación en la evaluación. Los inputs de entrada, en este caso, la zona rural y la zona BRAIN frontera, que están enfocados a los meses, y el tema de tiempo de desempeño está enfocado a los años. Introduciendo esos inputs, la respuesta que te va a brindar el sistema es las variables en resultado de puntajes, y así también como cual el puntaje total. El siguiente aplicativo se podrá obtener reportes de reasignación a través del Excel. Como sabemos, es una herramienta importante para gestionar los datos. Podemos filtrar, segmentar y realizar el respectivo cuadro de mérito. ¿Qué más podemos obtener con este aplicativo de asignación docente? Las actas de adjudicación y resolución. Podemos descargarlo a través de nuestra máquina local, y en el cual estos formatos se encuentran en PDF y lo podemos remitir cuando termina la adjudicación a los postulantes adjudicados vía correo, y derivar la resolución a los responsables para las respectivas firmas. ¿Qué más podemos obtener en reasignación docente? Evitar duplicidad de adjudicación. El sistema valida que se registre una sola vez en el sistema, y la siguiente realizar la misma persona, va a salir un mensaje restrictivo indicando que la persona o el postulante ya se ha adjudicado en tal UGEL y ya no puede realizar la siguiente acción de adjudicación. Transparencia. Esta herramienta va a poder apoyar el proceso de transparencia en el proceso de asignación. Respecto a las reglas de validación, el aplicativo se encuentra alineado al marco normativo vigente para el tema de regla de negocio y regla de validación. Funcionalidad de aplicativo. ¿Cómo está estructurado el aplicativo? Está enfocado en 4 etapas. Y dentro de las novedades que están en estas 4 etapas, tenemos etapa de registros postulantes, la etapa 2, en la nueva etapa que se está incorporando en esta nueva funcionalidad, etapa 2, revisión de los requisitos. En la etapa 3 tenemos la evaluación, y como última etapa tenemos la adjudicación. Durante todo este proceso tenemos como producto de esta adjudicación el acta de adjudicación y la emisión de la resolución. ¿Qué podemos tener en etapa 1? En etapa 1 tenemos la funcionalidad de obtener la información del sistema Nexus, que se va a precargar la información y se va a registrar esos postulantes, y se va a ingresar los inputs de número de expedientes, los datos de contacto, que son correo electrónico, número celular y la causal, por unidad familiar o intereses personales. En etapa 2, revisión, esta nueva novedad que tenemos para este 2021, se van a listar los requisitos de los postulantes, y los requisitos van a estar enfocados por 2 variables. En
lo que se respecta a las áreas de desempeños, más el tema de la causal. Me va a poder obtener este listado de requisitos en el cual me permite seleccionar y me mostrar una respuesta de apto o no apto. En la etapa 3, en la evaluación del postulante, como lo había mencionado, se va a ingresar los inputs de evaluación, los registra y calcula el sistema la cantidad total del puntaje, y así mismo vamos a tener poder exportar Excel para poder obtener todo este flujo de proceso de orden de mérito. Y por último, la adjudicación. Dentro de la adjudicación, en el proceso de adjudicación, el postulante va a seleccionar la plaza y me va a permitir el sistema seleccionar por dos criterios, por código de plaza o por el nombre de institución educativa. Entonces, me va a listar las plazas y voy a poder seleccionarlas. Teniendo en cuenta, muy importante, que la adjudicación debe tener en claro de que el sistema valida de que debe tener el mismo cargo, la misma modalidad educativa, la misma jornada y área de desempeño. Asimismo, me va a permitir el aplicativo de reasignación registrar al comité de reasignación. Y ese comité de reasignación, conformado por el presidente, el secretario y representantes de los profesores, que pueden ser titulares y suplentes. Voy a cargar también las firmas correspondientes, que son las firmas electrónicas. Y me va a mostrar en el acta de adjudicación. Y asimismo también voy a tener la resolución. En la siguiente presentación tenemos las reglas de validación. Estas 4 etapas, el sistema se encuentra enfocado en las reglas de negocio y de alineados con las reglas de la norma vigente. Y en este caso, en la etapa 1 del registro, la información se obtiene de la base de datos del Nexus y dicho DNI, que es el filtro para consultar el postulante, si no se encuentra en la base de datos, le va a seguir un mensaje restrictivo, indicando, por ejemplo, que el número de documento de identidad docente ingresado no se encuentra registrado en el sistema Nexus. Y otro ejemplo, en este caso, la etapa de revisión, los listados, la evaluación también, esto tiene sus criterios que se van a mostrar en el sistema cuando vamos a ver en tiempo real. La adjudicación también, como le había mencionado, esas reglas y criterios informativos y restricciones en el cual valida dichas consignación de datos. Ahora bien, tenemos el acceso al aplicativo de asignación docente. El acceso al aplicativo de asignación docente, esta es la página principal, pero cabe mencionar que se ha solicitado a la SIGET que remitan a las acreditaciones a un responsable a través del canal de un Google Form de la cual se tiene que consignar los datos, el número de DNI, su nombre completo como tal, sus datos de contacto, su cargo, y asimismo el tema de el documento de sustento. Entonces, esta es la primera pantalla de la página de login, en la cual tengo que consignar el usuario, el password y el código de seguridad. Me van a permitir, por favor, voy a compartirles, voy a dejar de compartir y voy a pasarles en el chat el enlace donde se solicitan las credenciales, porque hemos observado de que hay muy poca cantidad de solicitudes y exhortamos que gestionen lo más pronto posible para brindarles las habilitaciones. Ok, acabo de compartir en el chat la solicitud de acreditación para los responsables de la plataforma de asignación 2021. Ahora bien, acabo de terminar la presentación a través de los sliders. Ahora voy a mostrar en tiempo real el aplicativo. Gracias, Víctor. Vamos a entonces explorar lo que va a ser este interface
que nos va a ayudar a gestionar el procedimiento de reasignación en un aplicativo que ya muchos conocen en su versión anterior. Este año, para el periodo 2021, tiene novedades que van a ayudar a la transparencia, por supuesto, del proceso, y como ya lo ha informado Víctor, es amigable. Continuamos, Víctor, entonces ya estamos apreciando lo que va a significar la gestión del procedimiento de reasignación en el aplicativo justamente de reasignación. Perfecto. Muy bien, gracias. Bien, acá podemos observar el aplicativo. Justamente cuando se le va a brindar las credenciales a su cuenta de correo, se va a mandar un usuario y un password. Dicho password contiene valores alfanuméricos, puntos, números especiales y mayúsculas y minúsculas. Una vez consignado el usuario y la contraseña, también tenemos que consignar el código de seguridad. En este caso es YJT, ingreso acá al área de trabajo, y en este caso podemos observar lo siguiente. Ya estamos dentro del área de trabajo y en la parte superior tenemos 3 enlaces informativos. El marco normativo vigente, el padrón de asignación que se vincula a la página de asignación docente y donde está todo el listado de los padrones de 2014 hasta este año. Y asimismo las plazas vacantes, que también se encuentra publicado en la página de ley de reforma magisterial. En la parte superior podemos observar el tema de la persona acreditada, el rol de técnico, también la fecha del acceso, en este caso por tema de seguridad se indica la fecha, la última fecha y hora que ha ingresado el usuario, el implementador. Tenemos la región, en este caso tiene acceso a este enlace de prueba, la mitad de pruebas tenemos asignado a la región de Lima Metropolitana y la IGET, en este caso es de la UGEL San Juan de Lurigancho. Ok, justo lo que hemos mencionado para este 2021, estamos enfocados en el tema de usabilidad. Y el tema de usabilidad que se enfoca en realizar y gestionar el tema de intuición. Intuición en el momento de interactuar en el aplicativo. Por ejemplo, acá me están listando 3 registros de participantes. Me voy a ingresar doble clic y cuando hago doble clic me redirecciona automáticamente a la sección del formulario. En este caso tengo cuatro etapas: el tema de inscripciones, requisitos, inscripción, requisitos. Como podemos ver, en este caso ya se encuentra adjudicado. Esta es una prueba que ya se encuentra adjudicado. Por ejemplo, acá vemos que en estas columnas ya tiene el número total, el documento de entidad, el nombre de la persona, el cargo y etapa de proceso. Acá, en función a lo que va a registrar, las etapas va a estar registrado, evaluado, y también adjudicado, y estado de postulante, apto o no apto. En este caso tenemos los requisitos que mencionan las etapas, requisitos. Esta es la nueva funcionalidad que se ha agregado para el tema de requisitos, y la etapa de evaluación y adjudicación. Vamos a hacer una demo de registrar un postulante. En algún momento voy a copiar a un DNI de un postulante para interactuar con el aplicativo. Por ejemplo, yo quiero ingresar a un postulante que no se encuentra registrado en la base de datos del Nexus. Entonces acá podemos observar el mensaje restrictivo en el cual indica el número de documento de entidad del docente ingresado no se encuentra registrado en el sistema Nexus. Ahora bien, ingreso un DNI de un postulante que se encuentra registrado en Nexus y podemos observar que el formulario se está cargando de información del sistema Nexus y de la cual está en sobrelectura. Es decir, que no se puede modificar dichos datos. Lo que tengo como input es el número de expediente, la cuenta de correo email, el número celular y así mismo la causal.
por unidad familiar, intereses personales. Y adicionalmente se ha agregado un ítem más, no especifica. Es decir, cuando en el FUT que presenta el postulante no indica la causal, entonces acá hay una opción de no especifica y va a cambiar como resultado de respuesta en el sistema no apto. Asimismo, estos tres contenidos que se encuentran postulantes, plaza de origen y acción administrativa, como lo hemos trabajado en el año pasado, recordar que en la plaza de origen y la acción administrativa, el tema de etapa presentada. Esta etapa presentada sale de forma automática de acuerdo al siguiente criterio. Si en la plaza de origen, la región de la plaza de origen del postulante es igual a la plaza donde está postulando, donde desea designarse el postulante, entonces automáticamente el sistema va a considerar etapa regional. Caso contrario, si fuera otra diferente región, le va a salir automáticamente como respuesta interregional. Ahora bien, vamos a introducir la información del número de expediente, la cuenta de correo. En este caso, vamos a ingresar beteta@gmail.com y el número de celular, ¿no? Cabe mencionar que estos datos se encuentran validados, no puede ingresar textos, por ejemplo, si acá también que tengo un estándar del correo, del formato correcto, y el tema del número de expediente. Valida que sean formatos correctos del sistema, y asimismo, en este caso, yo voy a seleccionar una causal, por ejemplo, unidad familiar. Guardo, y tengo el siguiente acá el registro. De Beteta, Beteta Caballero Sandra Paola, que está registrado como unidad familiar. Pero ¿qué pasa? En este caso también está sombreado. Pero ¿qué pasa si han revisado su expediente y en su FUT no ha especificado la causal? Entonces, tengo la opción no especifica, guardo, y acá en la columna de estado de postulantes, acá me encuentro el proceso registrado y sale no apto. Doble clic y me muestra en la parte inferior como resultado no apto, y en el cual el aplicativo no me va a permitir continuar la siguiente etapa, que es la etapa de revisión de requisitos. Ahora bien, para poder continuar, voy a cambiar la causal. En este caso, intereses personales, voy a agregar como un ejemplo. Guardo. ¿Ok? Y podemos sacar, me está pintando, automáticamente me está pintando de que cuál es el registro que estoy trabajando, en este caso con el postulante Sandra Paola Beteta. Doble clic al registro y me habilita la otra etapa, que es requisitos. Ya no me sale, en este caso, el resultado de postulante no apto. Me voy a la siguiente pestaña de requisitos. Me muestra la información también sobre lectura del postulante obtenido de inscripción. Y asimismo tengo los requisitos. En este caso, como le había mencionado, ¿cómo se me muestran los requisitos? Por dos variables, en función a intereses personales y área de gestión pedagógica. Entonces, estos dos requisitos, por ejemplo, en este caso de requisitos, el profesor debe acreditar 3 años de nombrado como mínimo y acreditar 2 años de servicios de oficiales, efectivos continuos o acumulativos en el lugar de su último cargo. Entonces selecciono que cumple, verificando su expediente. El siguiente requisito, no haber aprobado la última evaluación de desempeño docente. Entonces, en este caso se encuentra en estado suspendido. Y asimismo, el último requisito es el informe escalafonario actualizado para la resignación, expedido por la REUG de origen, cuya antigüedad no sea mayor a 30 días calendarios. Selecciono que también ha presentado dicho requisito y me voy a dar continuar. Selecciono el botón grabar y me sale un mensaje de confirmación. ¿Está seguro de grabar la verificación de requisitos? Confirmar. Ok. Cuando grabo me pinta el registro que estoy trabajando y asimismo la etapa de proceso ya no es registrado, ahora es revisado. Esos revisados requisitos y estado de postulante apto. Selecciono doble clic y me traslado a la sección nuevamente del formulario en el cual
me voy a la sección de requisitos y puedo observar que me da como respuesta el sistema resultado apto. Y así mismo puedo continuar con la etapa de evaluación. Ahora bien, me voy a la etapa de evaluación y en este caso de etapa de evaluación me carga la información de la información del postulante y justamente en la etapa de evaluación tenemos como entrada para el tema de la evaluación de desempeño, que justo como lo que comentó el doctor Andrés, se encuentra en estado suspendido, y asimismo la escala magisterial. Esa escala magisterial también se obtiene del sistema Nexus, en el cual yo como implementador no voy a poder modificar. El siguiente input para poder consignar la información, en este caso zona rural, está en función a meses, zona rural 2 también está en función a meses, zona rural 3 también en meses, zona frontera también en meses, y por último zona brain también en meses. Y el último, el tiempo de servicio, sí está en función en años. Entonces, yo viendo en este caso los padrones de reasignación, consigno la zona rural, por ejemplo, puedo consignar 10 en zona rural, o quiero, por ejemplo, 40 en la zona rural, y quiero consignar 40 nuevamente en zona rural, en zona frontera. Vamos a ver la validación, en este caso, en el sistema que está parametrizado en función al marco normativo. Acá voy a registrar en zona frontera 10. En caso que no haya el tema de un dato específico de meses, le consigno en 0. El tiempo de servicio voy a consignar en 10 años, en este caso para la postulante Sandra Paola Beteta, caballero. Le doy grabar, me sale un mensaje seguro de grabar evaluación del postulante. Grabo y ya tengo la evaluación del postulante registrado. Tiene 25.70 puntos Beteta, como podemos ver acá. Ahora bien, para el tema de la adjudicación, me voy a la etapa de adjudicación, y en la etapa de adjudicación también se me va a cargar la información del postulante, en este caso obtenido de inscripción y también de la evaluación. En el tema de evaluación tengo el puntaje, en este caso 27.50, en modalidad de educación primaria, el profesor. En este caso estoy en etapa regional, y justamente en etapa regional el sistema me va a mostrar dos tipos de fases, primera fase o segunda fase. Voy a seleccionar en este caso la primera fase. Ahora, el siguiente paso es en el proceso de adjudicación, se consulta al postulante que ha ganado por tema de orden de meritocracia, la consulta, cuál plaza quiere adjudicarse, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta que tiene que tener el mismo modalidad educativa, el mismo cargo, la misma jornada y área de desempeño. Busco acá el postulante, en este caso que tenga el mismo cargo, primaria, como he comentado, el mismo cargo profesor. Vamos a buscar uno de primaria. Seguimos buscando el profesor, que es el profesor IFE. Primaria, este profesor acá, primaria, profesor. Selecciono este caso, profesor primaria, tiene media jornada laboral 30 horas. Y también su área de desempeño, 30 horas, y su área de desempeño de gestión pedagógica, ¿no? Y gestión pedagógica también puedo darme cuenta de acá. Ok. Una vez que he seleccionado la plaza que va a adjudicar, corresponde registrar a los representantes del comité. Los representantes del comité, como lo había mencionado en la presentación anterior, está conformado por 3 representantes titulares, presidente, secretario técnico y representante de los profesores. Ahí acá, como hemos trabajado el año pasado, simplemente se va a consignar el nombre de la persona. Por ejemplo, acá el nombre de la persona, Luis Carrasco Nieto, de ejemplo, el cargo presidente, titular, representante titular, o también puede ser alterno. Estado activo, que en este caso el miembro va a estar activo para que se pueda mostrar en acta de adjudicación.
Y asimismo, hay que tener cuidado, en este caso, las dimensiones de las imágenes. ¿Por qué? Porque las dimensiones de las imágenes deben tener 650 de alto y de alto y un ancho de 130. Perdón, 650 de alto y un ancho y un alto de 130. Esos formatos son estándar para que se pueda, digamos, distribuir el contenido de las firmas correctamente en acta de adjudicación. Acá lo voy a grabar para la firma. Y acá ya tengo registrado para el tema del presidente, el tema del secretario y el tema del representante de profesores. Basta que lo registre una única vez y la siguiente adjudicación ya no es necesario adjudicarlo. Ya no es necesario registrarlo, perdón, su registro de postulantes. O el registro de los representantes del comité. Entonces, vamos a hacer la siguiente acción. Voy a grabar la adjudicación de este postulante. Grabo la adjudicación. Y el sistema me indica, seguro de grabar la información de la adjudicación del postulante, lo confirmo. Ok, y acá podemos hacer lo siguiente, que el estado del proceso se encuentra adjudicado. Y estado del proceso apto, ya se encuentra adjudicado. Y cuando ya se encuentra adjudicado, ya no tengo la acción de realizar ninguna modificación o registro del postulante. Ninguna de las 4 etapas. Asimismo, mencionar lo siguiente, que todas estas 4 etapas se encuentran parametrizadas con la fecha de término. Obviamente que cada UGER, BRE y JET manejan sus cronogramas de plazos en cada proceso y el sistema ya está parametrizado para que puedan, en este caso, cada etapa, cuánto es la fecha de corte, ¿no? Para que puedan registrar dicha información. Víctor, 4 minutos para culminar. Gracias, Eduardo. Ahora bien, en este caso, cuando se encuentra adjudicado, ya no, como le había mencionado, ya no puedo realizar ninguna acción, no me muestra el botón de grabar. Me voy a ir a la etapa de adjudicación y voy a obtener el producto que le había mencionado, el producto del acta de adjudicación. Selecciono el botón y acá tengo el PDF del acta de adjudicación y también, si deseo, puedo descargarme el PDF de la resolución. Ok, lo que podemos apreciar es lo siguiente. El acta de adjudicación de Beteta Caballero Sandra Paola, que está estructurada por primera sección de contenido, datos personales, la siguiente sección, datos de las vacantes. Asimismo, el lugar, Lima, en este caso, 2 de septiembre de 2021, y las correspondientes firmas electrónicas del presidente del comité, secretario técnico y representante de los profesores. Ahora voy a visualizar la resolución. Justo en este caso del hotel San Juan de Lurigancho, podemos observar la resolución 2021, el distrito, el contexto considerando la resolución de la misma, y estos datos dinámicos que se muestran, que se resuelven, ¿no? Se resuelve en primer artículo primero de asignar a partir del 1 de marzo de 2022 a Sandra Beteta Caballero, contenitar el cargo de profesor en la tercera escala magisterial, en la jornada laboral de 30 horas pedagógicas, que han consignado de evaluación de ese expediente. Y en su puntaje, y acá se encuentra en esta resolución los criterios de evaluación, puntajes obtenidos, escala magisterial, labores en zona rural, zona frontera y zona braille, tiempo de servicio y puntaje total. Y acá en esta sección plaza de origen y plaza de destino. Y asimismo, por último, tenemos la firma del director y la UGEL. Ahora bien, dentro de la nueva funcionalidad que se ha agregado, en esta etapa de proceso de adjudicación, y nos ha pasado bastante casos el año pasado, es que en esta oportunidad se ha agregado una nueva funcionalidad en el aplicativo en solicitar la baja de adjudicación. Entonces, en este caso, una vez voy a solicitar la baja de adjudicación, debo seleccionar
En este caso, ¿por qué motivo esta adjudicación quiero dar de baja? De repente, en este caso, puede ser que por error de codificación de código de plaza, error de codificación de código docente, error de codificación de código modalidades educativas o otros. Por ejemplo, lo más típico en esto que me han mandado incidencias el año pasado era por error de codificación de plazas. Y acá tiene que detallar el sustento, ¿no? El motivo, el por qué solicita la adjudicación. Por ejemplo, es un ejemplo en este caso. Indico el sustento. Asimismo, voy a dar la acción de solicitar la baja de adjudicación. Confirmar y listo. En este caso, doble clic al registro, me voy a dar la adjudicación y podemos llevar acá mi solicitud, ¿no? En este caso, el motivo es error de codificación de plazas, asimismo el detalle del sustento de la baja de adjudicación y el estado pendiente. Y una respuesta de solicitud de parte, en este caso, le va a dar la respuesta el rol de administrador del equipo normativo del ítem en el cual evalúa dicho caso y van a responder en estado rechazado o aprobado y van a indicar la respuesta a solicitud de la misma. Estas son las novedades que se han agregado para este 2021 y espero que hayan visto las nuevas interacciones que se han agregado en este nuevo aplicativo, el tema de usabilidad, el tema bien práctico, en este caso, las etapas mencionadas, la consignación de los datos de la misma. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias también a Andrés, que han tenido a cargo esta exposición para responder a los participantes que están solicitando el oficio en donde se ha comunicado la necesidad de darle esta responsabilidad a un integrante del comité. Hemos colocado ya en el chat el oficio para que ustedes lo descarguen y también hemos colocado el texto y el enlace para que ustedes registren a esta persona que asume las funciones. Vayan al chat, vean la hora 4:31, lo han enviado el equipo de soporte para que puedan ustedes ingresar. En todo caso, pediría nuevamente, si es posible, poder compartirlo para poder tener esta información. Iniciamos entonces el bloque de preguntas y respuestas, doctor Andrés. Víctor, les pediría que puedan ser puntuales para poder tratar de responder la mayor cantidad de interrogantes. Doctor Víctor, doctor Andrés, empezamos con usted, doctor Andrés, y continuamos con el especialista Víctor Campos, que ha tenido la responsabilidad de explicarnos esta plataforma amigable, el aplicativo de reasignación. Doctor Andrés, ¿podría esclarecer un poco sobre el tema de reasignación de especialistas de educación designados y ratificados en el cargo? Bien, debemos tener en cuenta ahí, estimado Eduardo, que el proceso de reasignación pueden participar tanto profesores nombrados, ya hemos descrito los cargos, y también quienes se encuentran designados. Y quienes están designados tienen que estar ratificados. Ahora, un poco haciendo historia, ¿no? Tenemos directivos que ya han sido ratificados, los que provienen de la evaluación excepcional, los que provienen del primer concurso de acceso, ingresaron el 1 de marzo del 2015, y también, ya ahorita, tenemos especialistas en educación en condición de ratificados, y son los que ingresaron el 13 de febrero del 2017. Ellos han sido ratificados a partir del 13 de febrero del 2021 y en adelante por 4 años. Entonces, ellos también pueden participar en este proceso. Es decir, que un director de UGEL que ha sido ratificado puede reasignarse. No, ahí hay que de repente hacer una precisión, ¿no? En mi intervención había indicado de que debemos acogernos al principio de legalidad, es decir, cumplir lo que expresamente la norma señala. Y la norma, cuando identifica qué cargos y de qué áreas de desempeño pueden participar, hace exclusiva o expresa alusión a directivos de instituciones educativas. No hace alusión a directivos de DRE y UGEL, que obviamente tanto el director de UGEL, jefe de gestión pedagógica y director de gestión pedagógica son denominados directivos de DRE y UGEL, y ellos no participan del proceso de reasignación. Un directivo designado, doctor Andrés. Directivo designado de institución educativa y ratificado. Muy bien. ¿Qué entendemos por una plaza geográficamente equidistante si mi plaza está en la misma ciudad de Tumbes?
Bien, ahí nosotros debemos de tener en cuenta que cuando nos referimos a que tiene que ser geográficamente cercana o equidistante, significa que tiene que estar cerca a la institución educativa en donde estuvo mi plaza de origen. ¿Sí? Ok. Según el oficio múltiple 58-2021 emitido por DITEN, menciona que no forman parte de la publicación de plazas las que, perdónenme por favor, las que forman parte del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Consulta. Quiere decir que solamente se publicarán las plazas generadas en los últimos meses por motivo de cese u otros. Bien, cuando nosotros hemos presentado el desarrollo del procedimiento, hemos indicado que todo el proceso ya de reasignación empieza a partir de la primera semana de octubre en adelante. Pero en el mes de septiembre existen actos preparatorios. Entonces nosotros ahí vamos a prepublicar las plazas. Entonces, desde el Ministerio de Educación vamos a hacer una prepublicación y eso se tiene que realizar la tercera semana de septiembre. Por eso se les indicó estar bastante atentos a la página web de la Ley de Reforma Magisterial, porque ahí van a estar alojadas las plazas prepublicadas y sobre las cuales la cuarta semana de septiembre la UGEL va a tener que realizar la validación. Ok, en caso de que varios integrantes del comité ya no tienen nexo laboral con la UGEL, ¿el nuevo comité con cuál resolución se conforma? ¿Con la 245 o con la 212? Bien, interesante ahí la pregunta porque nos invita a tener que responder a esta casuística. Nosotros hemos indicado de que con la resolución viceministerial 212 se incorporan varias modificaciones a la RBM 245. Una de ellas es cambiar la estructura de la conformación del comité, pero a la vez también a través de una disposición complementaria indicamos que para este proceso de reasignación 2021 se va a llevar a cabo con la conformación anterior, con lo cual en la casuística, si alguno de los miembros ya no está, tendría que modificarse teniendo en cuenta la conformación anterior, es decir, la conformación inicial con la RBM 245. Tenemos otra pregunta. Un director designado que aún está en su tercer año y aún no ha sido evaluado por el Minedu para su ratificación, ¿podrá postular a una plaza donde está nombrado, es decir, al profesor de aula? Bien, si hablamos de que está designado y recién se encuentra en su primer periodo de designación, no estaría cumpliendo la condición de ser ratificado, ¿no? Para su inscripción, si igual desea participar de la reasignación docente, pues tendría que renunciar a su designación, regresar a su plaza inicial de carrera que está reservada y como profesor presentarse al proceso de reasignación. ¿Se puede reasignar por la causal de interés personal a una profesora con título profesional pedagógico del nivel inicial nombrada en el nivel primario con destino a una plaza de profesor de nivel inicial según su título profesional? Bien, el proceso de reasignación docente, como ya lo hemos definido, es un proceso de desplazamiento de una plaza, ¿sí?, en la cual yo me encuentro nombrado a otra igual. Entonces nosotros ahí tendríamos que ver, su plaza en donde fue nombrada es profesora del nivel primario. Si participa de la reasignación, tendría que ser a otra plaza del nivel primario. Hemos señalado de que a través de este procedimiento no se permite cambio de nivel educativo. Clarísimo. Entonces, continuamos con las preguntas. Desde Cajabamba, Ángel Cajabamba, gracias por participar. Las plazas prepublicadas para el nombramiento docente, ¿cómo se consideran en el proceso de reasignación? Bien, interesante ahí la pregunta, porque nosotros tenemos que tener en cuenta de que ya en la prepublicación no van a ser consideradas las plazas que están prepublicadas para el concurso de ingreso a la carrera, ¿no? Entonces, sobre las que se publiquen en la página web de la Ley de Reforma Magisterial para el procedimiento de reasignación docente, solo sobre ellas se van a tener que realizar la validación. Y obviamente no forman parte las que están publicadas para nombramiento. Muchísimas gracias. Ugel Pachitea pregunta, ¿se puede evaluar expediente de profesores de otra UGEL de la misma región solo con el informe escalafonario, es decir, sin el pase de UGEL? A ver, igual me remito a lo que había señalado al principio de legalidad. Revisemos la norma. El pase de UGEL no es requisito. Es más, en el anexo 3 de la resolución viceministerial 245, ¿sí?, se había considerado como un criterio de evaluación, ¿sí?, el adjuntar ubicación geográfica actualizada.
Con la modificación con la RBM 212 se está publicando un nuevo anexo 3 en donde ese requisito ya no forma parte, porque obviamente no estaba desarrollado en el texto de la norma, ¿no? Y brindándole siempre las facilidades a los docentes como un derecho. Hemos Así dicho, es. este proceso es importante para los motivos que lo impulsan justamente, y no hay que agregar más allá de lo que la norma ya contemplan, por favor. En la siguiente consulta nos mencionan, en la RBM 212 del Minedu, ¿es área curricular o campo de conocimiento? ¿A qué se refiere campo de conocimiento? Bien, debemos de precisar que ya esto, entrando un poco a lo que es la norma técnica de aprobación del cuadro de horas, cuando nosotros hablamos de área curricular nos referimos a nivel secundario de educación básica regular y en sus distintos modelos de servicio educativo. Pero ya en el ciclo avanzado de educación básica alternativa, puede hacer que el SEBA apruebe su cuadro de horas o con área curricular o con campo de conocimiento. Entonces, igual tenemos que hacer referencia a ello. Bueno, hay algunos SEBAs que aprueban su cuadro de horas empleando campo de conocimiento y también tenemos que tener en cuenta que esa plaza no ha sido identificada con área curricular, sino con campo de conocimiento, y así se tiene que permitir la reasignación. Un paréntesis, doctor Andrés, están solicitando que por favor compartamos los PPTs para que ustedes puedan acceder a los PPTs. El equipo que está dando soporte a esta transmisión colocará un enlace para que ustedes evalúen la actividad. Al terminar de evaluar esta actividad en este formulario en línea, podrán descargar los 2 PPTs y coordinaremos para que se descargue también el oficio que nosotros hemos compartido ya en el chat. Continuamos entonces. Ugel Guarochiri nos pregunta, si un docente no se presenta en la primera etapa regional, ¿se le puede llamar en la segunda etapa regional o tiene que reservarse para ser llamado en la segunda etapa regional? Creo que hay un error ahí en los términos, ¿no? Sí, bien, habíamos indicado ya que la etapa regional consta de 2 fases, primera y segunda, ¿no? Entonces, el postulante participa a la etapa, no participa a la fase, con lo cual, si el profesor, el postulante que está en el cuadro de méritos, puede hacer que no se presente en el momento de la adjudicación en la primera fase de la etapa regional. Si no se presenta, automáticamente sigue manteniendo su ubicación en el orden de méritos para ser llamado en la segunda fase. O también puede suceder que estando presente se abstiene de adjudicarse, con lo cual igual también pasa para la segunda fase, ¿cierto? Entonces, es allí donde nosotros debemos de tener en cuenta en qué momento el hecho de no estar presente me habilita para pasar. Si no estoy presente en la primera fase, me habilita para pasar a la segunda. Ahora bien, si no estoy en la segunda fase de la etapa regional, ahí sí ya perdí mi derecho de reasignarme, porque ya no hay una tercera fase. Y si ese hecho sucede en la etapa interregional, también perdí el derecho porque no existe una segunda fase en etapa interregional. Muy bien. Buenas tardes. Nos preguntan sobre el tema de reasignación por unidad familiar. Es un caso, doctor Andrés. Yo tengo un hijo, menciona el docente. Tengo hijos menores y padres mayores de 60. Mi papá es una persona con discapacidad que vive bajo mi cargo. ¿Puedo presentar los documentos que den fe de esto? Bien, ahí nosotros siempre hemos tenido, digamos, varias consultas, ¿no? Entonces, el habilitante para la reasignación por unidad familiar tiene varios supuestos, ¿sí? Tiene varios supuestos. Puede ser que yo lo pida porque quiero estar cerca a mi esposa, puede ser que lo pida porque quiero estar cerca a mis hijos menores de edad, o lo pido porque quiero estar cerca a mis hijos mayores de edad con discapacidad, o estar cerca a mis padres mayores de 60 años, o siendo menores de 60 años tengan discapacidad. Son 4 supuestos. Yo puedo invocar cualquiera de ellos, ¿no? ¿Qué pasa si el profesor de repente presenta porque es casado y porque tiene hijos menores de edad, ¿no? Y de repente en alguno de ellos se olvida un requisito. El comité lo que va a tener que hacer ahí es va a decir, me presentó por su esposa, y por su esposa sí me presentó la partida de matrimonio, me presentó la declaración jurada que la esposa vive en la jurisdicción a donde el profesor se quiere reasignar, y el profesor me presentó su declaración jurada. Pero por sus hijos no me presenta la partida. ¿Qué hago allí? Lo declaro no apto por sus hijos y apto por su esposa. Entonces, allí es de repente indicarle al postulante
que bien puede presentar por alguno de los 4 supuestos, ¿no? El presentar por más de uno, pues tendría que adjuntar todos los requisitos que, digamos, implica cada uno de los supuestos de presentación, ¿no? A efectos de que el comité no pueda terminar observando su expediente de postulación. Para el caso de los padres de 60 años, vale con el DNI. Vale con el DNI y adicionalmente es la partida de nacimiento del profesor porque tengo que acreditar el entroncamiento con el padre de familia. La vinculación familiar. Profesor, doctor Andrés, corremos un poquito porque hay varias preguntas y se nos agota el tiempo. Creo que esta yo la puedo responder y he aprendido algo de su pregunta anterior, doctor. ¿Puede un docente de EBR, nombrado en EBR, que tenga especialidad en EVA y experiencia extraoficial como docente EVA, como apoyo, reasignarse en una plaza EVA siendo de EBR? Creo que no. Efectivamente, estimado Eduardo, no podría ahí reasignarse. Continuamos. Nos pregunta Nel Timoteo Cabrera, de la Oficina de Personal del UGEL 311 de Huánuco. Gracias por acompañarnos. ¿Procede la reasignación del docente que está como jefe del área de gestión pedagógica en nuestra UGEL, pero su plaza de origen es de otra UGEL? Bien, ahí nos tendríamos que remitir a lo que establece la norma técnica, ¿no? Los cargos directivos de UGEL, dentro de ellos forma parte el jefe de gestión pedagógica, no están comprendidos para poder participar del proceso de reasignación docente, así se encuentren ya ratificados. Edison Chacón Delgado nos pregunta, si un postulante al momento de la inscripción no presenta la declaración jurada de domicilio del familiar directo, ¿es declarado no apto o puede presentar al momento de la adjudicación? Bien, es un requisito. La norma técnica en la modificatoria establece que si no presentan uno de los requisitos al momento de presentar el expediente de postulación, es declarado no apto. Solamente el anexo 2 puede presentarse al momento de la postulación o presentarse al momento de la adjudicación, pero solo el anexo 2 del expediente, de la RBM 245. Oye, aquí una pregunta importante que nos plantea Carlos Palacios de UGEL Virú. Para la adjudicación con carta poder, ¿es simple o necesito ir a un notario? Es una carta poder simple, estimado. Evitemos los gastos, además el traslado. Es un anexo simple que viene en la norma. Edison Chacón Delgado nos pregunta, para la asignación del puntaje por ruralidad, ¿solo se considera a partir del año 2014? ¿Y los años anteriores qué puntaje se le asigna? Bien, debemos de tener en cuenta que la norma establece exclusivamente de que el reconocimiento de la experiencia, sea por zona rural, frontera o BRAIN, tiene que ser contrastado, ¿cierto? Y digamos, el contraste se realiza con los padrones que aprueba el Ministerio de Educación año a año, y esto se viene aprobando desde el 2014 hacia adelante. Ok. Si no hay provisión para que el docente presente su reasignación a otras IGED, ¿cómo harán para trabajar en varias UGELs? A ver, lo que hemos indicado es que el profesor tiene el derecho de poder presentar su expediente en más de una UGEL, pero la adjudicación es solo a una, ¿sí? Donde se adjudique primero, y obviamente ahí ya el especialista Víctor va a poder complementar el sistema al momento de recibir la primera adjudicación, automáticamente ya bloquea una posible segunda adjudicación, porque obviamente entiendo que sale un mensaje en el sistema, ¿no? Entonces, la postulación puede ser en más de una, pero la adjudicación es solo en una, por un solo comité. Y el sistema justamente que Víctor nos ha presentado nos va a ayudar a identificar estas situaciones. Así que no nos preocupemos. Un docente de computación e informática nombrado en educación para el trabajo puede reasignarse al área de AIP, aduciendo la premisa campo de conocimiento, entre comillas. Ya, a ver, ya ahí entramos también a tocar un poco el tema de las áreas curriculares, ¿no? Y dónde encontramos las áreas curriculares. EBR secundaria, digamos, tiene sus modelos de servicio educativo, y dentro de ellos, el aula de innovación pedagógica no está considerada como área curricular. Es un aula que brinda un soporte, un acompañamiento, pero no es un área curricular. Con lo cual, si yo quiero reasignarme y soy profesor de EBR secundaria, del área curricular de educación para el trabajo, solo puedo reasignarme a otra plaza de profesor
que tenga también el área curricular de educación para el trabajo. Muy bien, doctor Andrés. Han sido todas las preguntas que hemos podido realizar. Han habido muchas más, pero el tiempo ha sido un factor que nos juega en contra. Vamos a continuar con Víctor y luego daremos un pequeño tiempo para poder cerrar este espacio. Solo un paréntesis, Víctor, perdóname. Están preguntando sobre el enlace, que hay un pequeño error. Parece lo han actualizado en este momento. Por favor, ingresen, evalúen esta actividad y descarguen los 2 PPTs y el oficio. Ya me ha confirmado por interno que se descarga automáticamente. Disculpen el error, ya ha sido superado. Ingresen y evalúen esta actividad. Víctor, quieren que repitan tu exposición, amigo. Está muy interesante, estimado. Pero déjame Gracias, contarte Eduardo. que está ya colgada en YouTube al culminar esta actividad. Ingresen a YouTube, busquen el canal Edu Talentos y van a encontrar la exposición completa de Víctor para que ustedes puedan capturar algún detalle que haya podido pasar desapercibido. Así que tranquilos, no se preocupen, pueden ingresar a YouTube al canal de Edu Talentos y encontrar la exposición de Víctor. Víctor, ¿el responsable del aplicativo de reasignación necesariamente tiene que estar a cargo de un integrante del comité? Estimado Eduardo, de preferencia, pero sin embargo es la estrategia de la comisión y en este caso de la persona responsable que va a brindar la acreditación, si le puede hacer otra persona. No hay ni un problema, basta con el sustento que indique en el oficio que la persona con los datos de contacto y el cargo que tiene actualmente trabajando se pueda habilitar dichos accesos. Ok, tenemos otra pregunta. La UGEL que aún no ha presentado al responsable, ¿a dónde hay que remitir? Por favor, si nos pueden enviar el oficio cursado. Bueno, yo respondo esto, Víctor. Ya hemos colocado en el chat de la plataforma el oficio, lo pueden descargar también al finalizar la evaluación de esta actividad, y en el chat están colocando de manera recurrente el enlace a donde pueden registrarse inclusive. Y recuerden que el plazo vence el 10 de septiembre, es decir, que tenemos algunos días para cumplir con esta tarea. Víctor, para registrar al responsable que maneje el aplicativo de reasignación, ¿cómo hacemos? ¿Hay una formalidad, además del oficio, perdón, del enlace, o hay que remitir un documento anexo? ¿A dónde lo dirigen? ¿Puedes precisarnos? Correcto, justamente, como le había mencionado, se presenta a través de una URL de Google Form. Google Form es el canal donde se está recabando la información de datos de contactos del acreditado, su nombre completo obviamente, su cargo y también el documento de sustento en el oficio donde indica la correspondiente firma en la cual está acreditando al responsable. Ok, un paréntesis, Víctor, antes de la última pregunta. Nos alertan que el de PPT que se está descargando es de compromiso de desempeño. Por favor, actualicémoslo, y a los participantes les invito a que puedan actualizar el enlace, es decir, denle un F5 para que actualice el formulario. Capaz con esto podemos solucionarlo. Víctor, la última pregunta. Cuando se busca la plaza en el sistema para ser elegido por el docente, ¿hay alguna forma de cómo buscar con el código, nombre de la institución educativa, etcétera, para que sea más rápido? Ya, justamente lo que los criterios actualmente está por código de plaza y norma de institución educativa. No hemos considerado estos criterios porque justamente esos dos criterios son los más buscados, pero adicionalmente se puede exportar esa información en Excel, donde está todo el listado de los códigos modulares también, y en el cual pueden filtrarlo sin ningún problema, ¿no? Pero justamente lo que hemos tenido y en años anteriores, que los dos criterios más importantes que utiliza la comisión o la persona responsable es el código de plaza y norma de institución educativa. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias. Ha sido importante conocer cuál es la novedad que trae este aplicativo en la plataforma para gestionar el proceso de reasignación de manera oportuna, para que no hayan estas situaciones de duplicación, de duplicidad al momento de postularse a alguna plaza. Inclusive eso es importantísimo para contribuir a la transparencia. Bueno, ¿alguna conclusión, Víctor, sobre el aplicativo, sobre la exposición que nos has compartido hoy? Sí, justamente este aplicativo trata de ayudar, como una herramienta de ayuda para mejorar todo este proceso de reasignación y brindar de forma oportuna la información y sacar indicadores. Espero con esta herramienta poder ayudarles
a brindar un mejor proceso y así mismo mejorar para el siguiente año dentro del proceso de financiación con esta herramienta. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias, doctor Andrés. Con usted cerramos esta actividad. Estamos corriendo un poquito, estamos resolviendo también porque hay varias preguntas respecto a los PPTs que no están descargándose correctamente. No se preocupen, vamos a rectificar ese tema y además tenemos sus datos porque se han registrado en el enlace y los compartiremos. Doctor Andrés, hay una información importante que hay que reforzar sobre la publicación de las plazas. Hay que visitar la página web de Reforma Magisterial. ¿Cuándo debemos estar atentos para que esto suceda? ¿Cuándo, es decir, serán publicadas estas plazas en la web de Reforma? Parece que hemos tenido un pequeño tema de conectividad con el doctor Andrés, pero no se preocupen, yo tengo la respuesta. El 30 de septiembre, la publicación final se podrá conocer en la página de Reforma Magisterial, y la prepublicación es el 15 de septiembre, y luego de la prepublicación habrá una validación por supuestos, y el 30 de septiembre las UGELes también tendrán la responsabilidad de compartir esta información. Doctor Andrés, nuevamente con usted para voy a cerrar tener esta una dificultad transmisión. para poder No se activar mi audio. Cuestiones de las transmisiones en vivo. ¿Qué conclusiones para cerrar esta actividad, doctor Andrés? Bien, indicar a nuestros queridos implementadores que nos están acompañando el día de hoy que es un proceso que no es nuevo, se viene implementando año a año para poder, digamos, permitir que el profesor ejercite el derecho a ser reasignado, ¿no? Ya se encuentra en la ley y en el reglamento, está considerado como uno de sus derechos. Entonces, lo que nos queda al sector, y no solamente se hace referencia al Ministerio de Educación, sino también a las DRE, a las GRE, a las UGEL, porque somos parte de un sector, generar las condiciones. Obviamente cada uno participando desde el escenario que le toca. Ministerio de Educación formulando las normas, haciéndolas, digamos, más amigables, generando las condiciones para que nuestros maestros puedan participar, eliminando de repente algunas barreras que se van reconociendo en el desarrollo. Lo que le queda a la dirección regional, gerencia regional y UGEL, es tener una correcta implementación, ¿cierto? Ceñirse a lo que establece el marco normativo vigente, no de repente establecer un procedimiento que no está contemplado, no agregar un requisito que no está contemplado, no modificar las fichas o anexos que ya están allí establecidos. Entonces, teniendo en cuenta todo ello, vamos a llevar un proceso de reasignación amigable, vamos a generar confianza en nuestros maestros, que se está trabajando, digamos, cada día mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que podría, hasta esta parte, de repente, Eduardo, tener como referencia, ¿no? Muchísimas gracias a ambos ponentes, al equipo de INFOCA que le dio soporte a esta transmisión, a todas las regiones que hoy nos acompañaron, y ha sido importante poder conocer cómo se dará este proceso y con el compromiso que nos toca a todos para que resulte de la manera más exitosa posible para nuestros maestros. En el Ministerio de Educación estamos convencidos que vamos próximamente a encontrarnos seguramente en alguna actividad presencial, pero para esto es importante seguir cuidándonos, usar doble mascarilla, usar de manera recurrente agua y jabón, evitar espacios públicos concurridos, usar si es posible mascarilla facial y lo más importante, vacunarnos. Son 2 dosis que salvan vidas. Muy buenas tardes, ya no hay tiempo para más. Nos volveremos a ver mañana. Si es que quedó alguna duda, los invitamos mañana. También se retransmitirá por YouTube. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Buenas tardes. Buenas tardes.